Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy estamos en Palabra Cierta, ya listos para llevarles este excelente programa. Gracias de verdad por tanta receptividad. Gracias por tantos comentarios. Nosotros aquí estamos comprometidos con cada uno de ustedes, llevándoles contenido de calidad y el de hoy no va a ser la excepción porque tenemos un gran programa para que usted entienda la importancia de la buena dicción. Desde ya ponemos a su disposición las redes sociales de este espacio, @Palabra Cierta Piso Televen, @Televen TV, la de nuestro canal y por supuesto la mía que es @Zambrano Miguel. Nosotros por allí estamos listos, atentos a todos sus comentarios, recomendaciones o sugerencias de temas o hasta de invitados, porque aquí en Palabra Cierta estamos para complacerlos. También los invito a escanear el código QR que aparece en pantalla y así descargar nuestra aplicación que es totalmente gratis, Televen Stream, para que disfruten de una programación novedosa, Full HD, y lo más interesante es que mientras tengas internet, lo vas a disfrutar porque Televen está contigo a donde vayas. Hoy vamos a hablar de la dicción, no de la adicción, porque justamente como hablamos en esa pronunciación, en esa articulación del sonido, en esa modulación, hay palabras que sencillamente se pierden. Hay palabras que sencillamente no se pueden comprender y es cuando te percatas que no solamente basta con tener una buena voz, un buen discurso, un buen lenguaje no verbal, incluso una buena vestimenta, la oratoria, bien sea para abogados, para líderes, para vendedores, para un papá que quiere hablar con su hijo requiere de buena dicción. Pero, ¿qué es tener una buena dicción? Comencemos a entender que dicción es igual a pronunciar bien las palabras. Entonces, una buena dicción significa que tú, cada vez que hablas, pronuncias bien cada fonema. Pero cabe destacar que nuestra buena o nuestra mala dicción muchas veces es consecuencia de nuestro entorno social, sobre todo cuando somos pequeños. ¿Por qué? Si yo me crío en un lugar donde la gente, mis vecinos, incluso la propia familia, habla mal, bien sea porque utilicen malos vocablos, porque utilizan muchas inadecuaciones léxicas, modismos, coloquialismos o sencillamente vicios del lenguaje, como por ejemplo estábamos, se dio de cuenta, verdad, por qué, ese hablar del común denominador a mí me va a condicionar en buena parte. Entonces, un niño que tiene una educación probablemente no tan adecuada, pero que el entorno además tiene una forma de hablar peculiar, obvio que va a hablar así. Ahora bien, esto no significa que te va a condicionar para toda la vida. En YouTube, gracias a Dios, tengo creo que el tercer video más visto de dicción en Latinoamérica, casi 800.000 reproducciones. Y yo hacía este ejemplo, y además que siempre trato de ser muy respetuoso y muy empático, y sobre todo asertivo, porque créanme que aquí donde me ven, mi familia viene de campo, viene de gente caficultora, muy humilde, pocos realmente estudiaron. Y decir hubieron, verdad, estábanos, se dio de cuenta, empréstamelo, es muy normal. Pero tengo primos criados allá, tengo tíos criados allá que hablan bien, pero ¿qué los hace diferentes? ¿O cuál ha sido esa variable? Sencillamente la preparación. Entender que por más que mi entorno sí me condiciona porque hablamos, como habla papá, mamá, los profesores, los vecinos, yo a medida que voy creciendo tengo la oportunidad de cambiar mi forma de hablar. Y les digo esto porque mi papá habla así. Mi papá es una persona que tiene tan solo sexto grado. Y para él decir estas palabras es normal. Métate para adentro, se dio de cuenta, hubieron, y para usted de contar. Cuando estaba muy joven, a mí eso incluso me da un poco de pena, de vergüenza. En mi libro, Si sentimos lo que decimos, escucharán lo que queremos, hablo de ello a profundidad. Pero lo cierto es que una vez le pregunté a una profesora de primer grado que si yo tenía problemas del lenguaje, comenzando mi primaria, o sea, si tenía vicios. Y me dijo, Miguel, sí, decías palabras que eran incorrectas. Pero aquí comienza justamente como el entorno también, cuando sales de uno y vas para otro, te vuelve a modificar. Yo comencé a cambiar esa forma de hablar, luego me gustó muchísimo leer, en bachillerato leía, hacía obras de teatro y por supuesto luego estudié comunicación social y me convertí en un profesor de oratoria.
en un mentor de comunicación efectiva. Y vean que vengo de orígenes humildes, de gente muy sencilla, gente de campo, pero yo decidí hablar bien. Y es justamente la invitación que te hago hoy, porque en los próximos 2 bloques vamos a desarrollar técnicas para mejorar nuestra dicción. Cómo lograr que el sonido sea claro, sea preciso, que además el sonido se escuche bien y que nosotros, teniendo una mejor dicción, estoy convencido de que también seremos mejor apreciados, mejor vistos. Incluso hasta el trato comienza a cambiar. Así que no te despegues, que esto es Palabra Cierta. Ya venimos con más por Televen, tu canal. A ver, si yo quiero mejorar mi dicción, en primer lugar tiene que ser una decisión. Yo quiero hablar bien. ¿Por qué debería hablar bien? Porque me van a ver mejor, porque seguramente me van a tratar mejor y porque si yo tengo algún propósito en la vida de liderazgo, de gerencia, de crecimiento personal y profesional, por supuesto que la buena comunicación sí te va a generar un plus, te va a generar un gran apoyo y esa es tu decisión. ¿Por qué lo digo? Porque yo que vengo, insisto, de un lugar muy humilde donde la gente no habla nada bien, yo entendí que a las personas les molesta muchísimo y se sienten ofendidas cuando tú las quieres corregir. Incluso tengo una frase que para muchos es divertida, para otros no. Yo solamente corrijo cuando me pagan o cuando me lo piden. Jamás corrijo a alguien que no me lo pida. Porque te le acercas y le dices, oye, no es hubieron, es hubo. Oye, no es rampla, es rampa. Oye, no es intemperie, es intemperie. Y hay personas que se ofenden y se pueden molestar automáticamente y se va a generar un conflicto. Como yo los evito, prefiero quedarme callado. Pero si tu decisión hoy es mejorar tu dicción, recuerda que lo primero es aumentar tu léxico. Todas estas palabras que están cargadas de vicios del lenguaje, como por ejemplo agregar fonemas, sustituir fonemas o suprimir fonemas, y si quieres que te lo lleve al ejemplo, pues es fácil de entenderlo. A ver, comenzamos con agregar fonemas. Se dio de cuenta, empréstamelo, es trasnochado. Allí estamos hablando de un error léxico porque estamos agregando un fonema que no va. Cuando sustituimos, están los famosos estábamos, nos besábamos por besábamos, estábamos, verdad por verdad, por qué por qué, ahí estamos sustituyendo. Es decir, nuevamente estamos cayendo en una inadecuación léxica. Pero también está cuando nosotros suprimimos. Voy para allá, estoy loco. Y tú dices, ¿cómo que estoy? Estoy. Vente para acá, ¿no? Ven hacia acá. Es decir, si queremos una buena dicción, tenemos que hablar completo y ya que tomaste la decisión, bueno, comencemos con eso. Ampliemos el léxico, sepamos cómo se pronuncia cada palabra, agudicemos el oído, pero sobre todo entendamos que la buena dicción requiere de articulación. ¿Qué es la articulación? La articulación es el exacto sonido que le damos a cada fonema. Si yo, por ejemplo, digo construcción, ahí hay una falla en la articulación, porque articular es la unión de sonidos que produce palabras, pero también tiene que ver con el exacto sonido de cada palabra. Construcción. Construcción. Cuando tú lo dices de esa manera, obviamente tu articulación es buena. ¿Pero qué le falta a esto? Modulación. La modulación significa darle forma a esa palabra. No es lo mismo decir hola, buenas tardes, que decir hola, buenas tardes. Cuando abres la boca, incluso el timbre ya de una vez mejora, porque el timbre tiene que ver con la apertura vocal. Abres la boca, se te entiende lo que dices. Yo no sé si alguna vez les dijeron en casa, sácate la papa de la boca que no entiendo nada de lo que me estás diciendo. ¿Por qué te lo decían? Porque hablabas como el chocarro, nada. Esa gente que habla muy rápido, esa gente que no modula, que no articula, por supuesto que su dicción va a ser terrible. Pero mucho cuidado con la gente que quiere sobremodular y quiere hablar perfecto porque se siente también terrible. Y es además una entonación que no conecta con nadie porque pareciera fingida. Tu modulación y tu articulación tienen que ser muy moderadas, que se sienta que hay una apertura, que hay una buena pronunciación, pero que no sea el exceso de, porque finalmente lo que buscamos es conectar.
que la gente sienta que nos parecemos a ellos, que estamos en un lugar común, que soy una persona normal, sencilla. Y en la buena dicción lo puedes alcanzar siempre y cuando tu entonación y tu modulación, por supuesto, sean buenas, mas no exageradas. Mi campaña Hablar Bien es Sexy, que por acá también más de una vez la he desarrollado, se basa en eso, en que las personas cuando hablan bien, insisto, tienen otra percepción de ti. Y quiero llevarte un ejemplo que quizás hoy te puede tocar. Si tú estás en una empresa y eres quizás coordinador o acabas de entrar y tienes planes de ser gerente, director, vicepresidente, ¿tú crees que con una mala dicción te van a tomar en cuenta? ¿Tú crees que con una mala dicción y utilizando además palabras que son inadecuaciones léxicas, la gerencia se va a voltear a mirarte? Yo lo dudo. Y miren que trabajo con las empresas haciendo mentorías, talleres, conferencias, team building y para ustedes contar. Y siempre la gran debilidad es la comunicación. Porque a veces sí tenemos buenos perfiles, con muchas aptitudes, con buena actitud, o sea, aptitudes y actitud, pero que su comunicación no es la mejor porque el entorno lo condicionó. Ese gerente piensa que si le da la oportunidad a ese joven de ser gerente y empiece de alguna manera a hablar de esa forma, obviamente que la empresa se va a ver perjudicada porque nosotros finalmente la estamos representando con lo que decimos y con lo que hacemos. Así que si quieres mejorar tu dicción, lo primero que te recomiendo, ya sabes, es amplía tu léxico. Y lo segundo, recuerda que en esa lectura en voz alta, que la vamos a trabajar en la próxima parte, tienes que marcar bien los fonemas. Pero además también bajar la velocidad, porque la teoría dice que a mayor velocidad, mayor modulación y articulación. Y aquí más de uno se puede quedar fuera de servicio. Ya venimos con más de Palabras Ciertas. No se dice. Equivocarse es de humanos, pero también aceptar los errores y aprender de ellos. Es por eso importante reconocer ciertas palabras que solemos pronunciar o escribir mal. Por ejemplo, si eres de los que dice nadie, estás en un grave error. Sin esa N de cierre, nadie es como se debe escribir y pronunciar. Este es un pronombre indefinido que significa ninguna persona y podría usarse en oraciones como nadie me avisó lo que había pasado. Solo se usa en esta forma, que gramaticalmente es masculina singular. La palabra nadie no admite complementos partitivos, por lo que es incorrecto decir o escribir nadie de nosotros o nadie de los presentes. En estos casos debe emplearse el indefinido ninguno, ninguno de nosotros, ninguno de los presentes. Así que no más errores, aprende a usar bien las palabras porque recuerda siempre que hablar bien es sexy. No se dice. ¿Cómo mejoramos nuestra dicción? Ya les dije que hay que ampliar el léxico, hay que bajar la velocidad, hay que ser muy consciente con la pronunciación de cada vocablo, pero sin duda alguna lo que sí nos va a ayudar muchísimo es la lectura en voz alta. ¿Por qué en voz alta? Porque en silencio no nos equivocamos y además no tenemos una referencia auditiva de cómo estamos pronunciando cada fonema. Por cierto, las S's, esa consonante, son una de las más comunes acá en Venezuela para suprimir. Incluso cuando sales, normalmente la gente dice, tú eres venezolano, ¿verdad? ¿Y tú por qué? Es que aspiras la S. ¿Cómo es eso? En vez de decir Caracas, dices Caracas. Aspiras esa S o sencillamente la suprimes. Caracas. Entonces, mucho cuidado. Hay que pronunciar las S. Lectura en voz alta, por ejemplo. Aquí dice, un regalo de Dios. El don de la palabra es, desde una perspectiva religiosa, una potestad divina. Un regalo que Dios entregó al hombre para usarlo con sabiduría. Si se utiliza con prudencia, confiere autoridad y respeto. Si yo quisiera, por ejemplo, mejorar mi dicción y quizás veo que, oye, hay palabras que no puedo pronunciar bien, lo ideal es hacer una lectura muy lenta donde puedas pronunciar cada fonema. El don de la palabra es, desde una perspectiva religiosa, una potestad divina. Un regalo que Dios entregó al hombre para usarlo con sabiduría. Si se utiliza con prudencia, confiere autoridad y respeto. Bien, ya tengo una lectura
con una velocidad promedio, una lectura lenta, pero ¿qué tal si yo en este preciso instante hago una lectura muy rápida para ver mi habilidad mental y por supuesto verbal? Sí. El don de la palabra es, desde una perspectiva religiosa, una potestad divina, un regalo que Dios entregó al hombre para usarlo con sabiduría. Si se utiliza con prudencia, con fiera autoridad y respeto. Yo debería hacer mínimo 3 lecturas antes de hacerla en público. Una lectura de reconocimiento, una lectura de comprensión y una lectura de intención. Es decir, con qué entonación lo voy a decir o lo voy a interpretar. Si yo quiero leer esto ya a una velocidad normal, con buena dicción y que se escuche bien, presten atención a esta analogía. Para mí, hablar bien y pronunciar bien los vocablos es como la última cucharadita de tu postre favorito. ¿Cuál es? El mío es el volcán de chocolate, allí bien caliente, con ese brownie. Yo la última cucharadita me la como lenta. Yo saboreo. ¡Ah, qué divino! La buena dicción es muy similar. Si tú comienzas a hablar muy rápido y no le das tiempo a cada fonema para que suene como debe sonar, eso va a ser terrible, ¿vale? Entonces ahora voy a leer con la velocidad adecuada a ver qué tal le suena. El don de la palabra es, desde una perspectiva religiosa, una potestad divina, un regalo que Dios entregó al hombre para usarlo con sabiduría. Si se utiliza con prudencia, con fiera autoridad y respeto. Como yo tengo una buena referencia, estoy pronunciando bien, yo sigo leyendo y genero un hábito muy importante que nos va a garantizar tener una excelente dicción. Otro ejercicio que siempre recomiendo es el trabalenguas, no los trabalenguas, que sean muchos. Por favor, ahí en casa trata de anotar este trabalenguas, es cortito y lo vamos a leer en conjunto, ¿vale? Camarero, desencamarónamelo. Anótalo. Camarero, desencamarónamelo, ¿vale? Si ya lo anotaste, pues vamos a hacerlo. Primero lento y luego le metemos un poco más de velocidad. Camarero, desencamarónamelo. Camarero, desencamarónamelo. Más velocidad. Camarero, desencamarónamelo. Más. Camarero, desencamarónamelo. Más. Camarero, desencamarónamelo. Si yo logro decir camarero, desencamarónamelo, que no es fácil de pronunciar, no es más fácil decir hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pasa adelante, bienvenido. Cuando yo estoy hablando acá en televisión, trato de que cada palabra se conecte con la emoción, que es importantísimo como lo dice la paralingüística. Piensas, sientes, hablas. Pero también cuido mucho la velocidad, la modulación y la articulación para que cada palabra que yo les diga la puedan entender. La buena dicción te asegura que lo que digas se entienda, porque probablemente lo que dices es espectacular, es real, es maravilloso lo que dices, pero cuando no se te entiende ninguna de esas palabras, el mensaje se perdió, desapareció. Así que te recomiendo tratar de leer todos los días por lo menos 10 minutos al día. Léete un capítulo del libro. 5 minutos no importa, pero siempre que sea en voz alta, que te genere referencia. Cuando estés con otras personas, escúchalos, modélalos. ¿Por qué hablan tan bien? ¿Cómo lo hacen? Pregúntatelo. Busca la fórmula para que veas cómo poco a poco tu comunicación verbal va a mejorar. Para que escuches ese fonema bien pronunciado, te tienes que grabar. Tienes que practicarlo todos los días. Y te vas a dar cuenta de que la gente, uno, se va a dar cuenta, valga la redundancia, o va a notar que estás leyendo, que tienes un buen léxico, que tienes una buena dicción. Así que recuerda que esto es decisión. Tú decides hablar bien. Tú decides leer más o menos. Tú decides dejar a un lado tanto vicio del lenguaje, tanta inadecuación léxica, tanto coloquialismo que quizás en un contexto ideal no va a ser el más conveniente. Pero eso lo logramos con la práctica. Para mí, hablar bien, sí, es sexy, es atractivo, es interesante, es agradable. Yo me divierto mucho cuando veo a tantas mamás en Instagram que me escriben, Miguel, yo quiero que mi hijo hable como tú, así es sexy. Y yo, bueno, dependiendo de qué llama usted sexy, porque capaz es la entonación sexy. No, no, no. Es que hablar de manera correcta, sencillamente, es agradable. Es muy interesante. Y esto, por supuesto, requiere de mucho esfuerzo, de mucha disciplina, de constancia, pero sobre todo, insisto, de conciencia activa, de saber qué se está pronunciando bien
y qué se está pronunciando mal. La tarea es para ti en casa. Es para que puedas descubrir incluso cuáles son tus limitaciones. Hay palabras que se te pueden hacer difícil y es muy válido. Entonces practícalas muchas veces. Hay palabras que capaz no conoces y cuando las lees por primera vez te van a generar ansiedad y te vas a enredar. Es muy válido, entonces ya sabes que debes leerla 2 o 3 veces más y sobre todo buscar su significado para que luego esto no te haga ruido. Tienes que hacerlo, porque de lo contrario, tu comunicación y en este caso tu dicción no van a mejorar. Yo espero de todo corazón que esta gran lección que hicimos el día de hoy acá en Palabra Cierta te pueda funcionar no solamente a ti, sino a tu equipo, a tu familia, entendiendo que tenemos la gran oportunidad cada día de cambiar asuntos, de cambiar estructuras que el día de mañana nos harán falta para lograr el éxito profesional y personal. Me despido. Gracias por esta sintonía que nos brindan día a día a través de Televen, tu canal. Yo soy Miguel Zambrano. Cuídense mucho, pórtense bien. Esto fue Palabra Cierta.